Un feliz miércoles y seguimos en tu programa La Iglesia en Estudio. Y realmente esta semana es una semana especial en la cual nosotros podemos sacar conclusiones de salvación. Primero, que hay un conflicto inminente. No debemos dejar eso a un lado. Dos, ya descubrimos quiénes son las armas que Satanás usa para atacarnos en este conflicto. Pero así como Satanás tiene armas, el Señor también tiene las suyas. Envía a sus ángeles, escogió un pueblo para que este pueblo pueda arroparnos con su doctrina, para que este pueblo pueda arroparnos con sus prácticas y poder tener una protección para defendernos de las artimañas que el enemigo usa para destruir a los verdaderos adoradores. Y este gobierno de Satanás es temporal, no va a ser para siempre, le queda poco tiempo, así que debemos saber en qué parte de este conflicto estamos. Pastor Boro, gracias, bienvenido, pastor. Un lindo miércoles. Un maravilloso miércoles. Y amanecí hoy con una lindísima esperanza, un lindísimo ambiente en mi ser interno. Ven, cuando estudié esta mañana que este conflicto es temporario. Vamos a ver, después que oremos, vamos a ver el desglose que tiene mi alma con esto. Y también el del pastor Huaycal. Así que vamos a orar. Invito a todos a reverentemente ubicarnos en la posición correcta Amén. de oración. Vamos a poder orar y que el Señor nos dé su bendición. Padre, gracias. Gracias. Porque en medio del conflicto no estamos solos. Y tampoco es nuestra sabiduría la que nos hará triunfar. Es nuestra dependencia a ti la que nos hará victoriosos en este conflicto. A Satanás le queda poco tiempo para destruirnos, pero a nosotros también nos queda poco tiempo para glorificar tu nombre como ministros y como embajadores de tu obra. Permítenos descubrir ahora la lección de este día para que nuestro corazón se siga llenando de esa bendita palabra y esperanza. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Dos cosas, pastor, que quisiera enfatizar desde ya. Número uno es que, claro, el conflicto va a terminar, tiene su fin. También en el conflicto, el que tiene límites, más límites, es Satanás, por ser un ser creado. Bien. Y hay algo también que quisiera leer en el libro de Juan 12, 31. Juan capítulo 12 y el versículo 31 es una esperanza, ¿no? La acción del conflicto de eliminar, Dios quiere eliminar el mal. Mira, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, dice Jesús, el príncipe de este mundo será echado fuera. Esa es una gran bendición. Y en el mismo libro, el capítulo 14 y el versículo 30 también, me dice algo más. 14:30, Juan 14:30. Fíjese que dice, que me encanta, ¿no? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Si nosotros estamos con Cristo, claro, nada nos va a pasar, nada Satanás va a tener con nosotros. Y el último verso para darle ya la oportunidad, pastor, es en Juan 16:11. Juan 16:11, el mismo libro que Juan, que él se encargó, ¿no?, de esto. Ahora dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, me da la satisfacción de que la muerte, el dolor, el sufrimiento,
la angustia que sufre la gente, Tiene su fin. todo lo malo de este mundo, las enfermedades, todo lo que deja dolor, va a tener un fin. Porque ya Dios juzgó a Satanás, ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. O sea, ya su sentencia está preparada, ya su sentencia está lista, y todos los que se aferren a él serán echados en el lago que arde con fuego y azufre, preparado para él y sus ángeles, ¿no? Solamente para él y sus ángeles, no para los seres humanos. Ahora, el ser humano tiene una cosa, y es que se aferra al producto que Satanás vende. ¿Sí? Se aferra a la mentira, se aferra a la avaricia, se aferra al adulterio, a la fornicación, a la idolatría, a todo lo que no es de Dios, a todo lo que no es mandamiento expreso de Dios para obediencia y amor y salvación. El que se aferra a eso se está aferrando a Satanás. Por lo tanto, Dios, en su gran amor y misericordia, a los que Él ama, entonces estas personas serán también inducidas por Satanás al mismo juicio y condenación que el pastor Raúl. Así es, pastor. Hay que sacar ya conclusiones porque estamos terminando prácticamente ya esta lección tan interesante, y podemos irlo planteando desde un comienzo. Entonces, el versículo de memoria que leímos el sábado decía que Satanás peca desde un comienzo, y todos los que practican pecados son del diablo. Y los 3 versículos que usted leyó de Juan nos enfatizan de que hay un dueño de esta tierra. Así es. No por creación, sino por herencia de pecado. Sí. Entonces, Satanás, al momento que Adán y Eva decidieron por voluntad desobedecer, él se hizo dueño de todos. Así es. Pero Cristo no nos dejó en su dominio. Envió a Jesús para liberarnos, y ahora que fuimos liberados, a Satanás le queda poco tiempo para ser eliminado. Ahora, y acá yo quiero leer algo especial, pastor. Miren lo que dice la escuela sabática de manera directa, y de ahí tengo un párrafo de Elena White que es interesante. Ok, adelante. Entonces, hay un choque entre la luz y las tinieblas, entre el diablo y Dios, y dice, sin embargo, hay reglas que limitan tanto a Satanás como a Dios. Así es. Así. Las de Satanás ya vimos: no toques su vida, no hagas esto, no hagas lo de acá. ¿Cuántas veces Satanás ha querido dar vida a alguien y no puede? ¿Cuántas veces Satanás ha querido quitar la vida y alguien no puede? Tiene límites. Pero ahora, durante 2 semanas anteriores, hemos estado hablando del libre albedrío, y ahora lo vamos a enfocar el libre albedrío en el conflicto, que es el límite de Dios. Dios es todopoderoso, pero no puede tocar un corazón para cambiarlo si Él no quiere. Obligatoriamente. Dios es todopoderoso, pero no puede entrar a la puerta a abrir y decir, ven, conviértete, ven que te estás perdiendo. Ese es el límite también de Dios. Y Él puso las reglas para que el ser humano decida a quién servir. Me gusta estar con el que pone las reglas. Y aquí quien puso las reglas fue Dios. Él no hace fuerza para que la persona, Él no fuerza a la persona. ¿Por qué no da fuerza? Porque le dio libertad. El libre albedrío. El libre albedrío, lo que nosotros siempre mencionamos. Igual también con los ángeles. Los ángeles también se fueron. Algunos de ellos se fueron con el enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque tenían libertad de hacerlo. Ahora, hay una parte bien interesante que debe ponernos a todos en reposo, en tranquilidad. Yo sé de mucha gente que sufre porque su esposa sufre, porque su esposa tiene una enfermedad,
porque su esposo tiene una enfermedad, porque su hijo está en la cárcel, porque su hijo lo deportaron, porque no tienen papeles para estar aquí en Estados Unidos, porque un paquetón de dolor que hay por donde quiera. Y por donde quiera que voy, encuentro ese tipo de personas. Hasta el supermercado cuando llego, al market cuando llego, también hay personas que me dicen, mira, ya quitaron lo que es la ley que me hizo entrar aquí, que fue la ley de amparo. Bueno, ok. Y uno tiene ese dolor. Ahora, hay un texto, pastor, que está en Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 8. Todo ese tipo de dolor que pulula aquí en este mundo va a ser eliminado. Dice, Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practique el pecado es del diablo, porque porque el diablo peca desde el principio. Para esto, el pecado es lo que trae la enfermedad, la muerte, el dolor. Pero me encanta esa última parte de ese texto, cuando dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Las obras de Satanás van a ser deshechas y tienen su límite, pero un límite para siempre. No es un límite porque Dios le puso límite al mar, pero a veces hay tsunami. A veces hay maremoto, etcétera, como le puedan llamar. Pero este límite que Dios pone al pecado, a la maldad, a la muerte, al mismo diablo, es para siempre. Y la muerte ya no será más. No será más tampoco el dolor, ni la angustia, ni la depresión, ni el cáncer. Nada ya será cuando esto ocurra. Porque Él vino para deshacer las obras del diablo y pronto va a ocurrir, pastor. Así es. Entonces, pastor, desde que empezó el pecado, así es, hasta que pongamos fin al pecado con la venida de Cristo, sí, Satanás es el gobernante de este mundo. De este planeta. Pero no puede gobernar a los que deciden vivir en el gobierno del Señor. Exacto. Cuando uno va al libro de Juan, no lo vamos a leer, en la oración de Jesús, el Señor dice, no los quites de este mundo. Entonces, no somos de este mundo porque este mundo pecó. Sí. Éramos de este mundo cuando el mundo era perfecto, pero cuando el mundo pecó, los que adoran a Dios y lo sirven no son de este mundo. Por eso es que el Señor dice, no los quites de este mundo, protégelos del mal. Y ahí sabemos el conflicto eminente. Miren lo que dice la sierva del Señor para seguir con el énfasis de que Satanás es el gobernador de este mundo. Cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue llevado por el enemigo, fue llevado por Dios. Pero Satanás supo que el Señor había sido llevado al desierto y pensó que era la mejor ocasión para atacarlo. ¿Y para qué había ido el Señor al desierto? Para fortalecerse. Pero Satanás dijo, está débil, no ha comido, mira, este es un buen momento para hacerlo caer. Y él cuando se le presentó dice, todo este reino te voy a dar. ¿Y qué cosa? Si me adorares. ¿A quién le pertenece el reino de esta tierra? A Satanás. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras de Satanás. Y cuando Cristo muere en la cruz y resucita y es presentado en el cielo como la sangre expiatoria y es ungido como el rey de esta tierra, ya Satanás no tiene el dominio y solamente fue un gobierno de paso. No es el rey. Es el príncipe porque tiene muchos adeptos aquí, pero el rey es Cristo, porque y ahora, ya Cristo lo compró con su sangre. Por doble, por creación y por redención. Por creación porque lo hizo, pero por redención porque a lo suyo vino a buscarlos, dio su vida, su sangre expiatoria y nos vino a rescatar. Entonces,
¿Quién es el que domina este mundo? Es Satanás. Pero no nos puede dominar si nosotros aceptamos a Cristo como su Salvador. Y quiero, pastor, acá darle este énfasis. Sí. Entonces, sin embargo, hay reglas, Sí. tanto para Satanás como para Dios. Sí. Las reglas del pacto que desconocemos por el momento, tales impedirán y nos darán limitaciones en las acciones. Y aquí viene acá algo. Sin embargo, vemos que el mal y el sufrimiento continúan. Lo que da hecho puede hacer que muchas personas cuestionen la existencia de Dios. Sí, exacto. O su bondad. Sin embargo, una vez comprendido el trasfondo del contexto, Sí. sabemos que el Señor está de nuestro lado. Es que Satanás lo que quiere en este conflicto es seguir engañando. Por eso es que Jesús habla ahí en Mateo 24. Lo primero que dice para entrar en un conflicto, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cómo se verá? Y él dice, mirad que nadie os engañe. Porque él no solamente usa y ve que Satanás, es que Satanás tiene adeptos preparados con un buen seminario dado por él para que engañen. Y hay muchos engañadores hoy. Y por eso es que Cristo dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque hay sin número de gentes que están siendo engañadas y se van detrás en nombre de Dios. Piden en nombre de Dios, hacen en nombre de Dios, pero no hacen después diabluras, aparte en nombre de Satanás. Por eso es que Cristo dice, mirad que nadie los engañe, porque el que engaña desde el principio es Satanás. Engañó a los ángeles del cielo, allá en el cielo. Engañó a nuestros padres, Adán y Eva. Y continúa engañando hoy. Por eso es que nos dice con toda claridad, mirad que nadie os engañe de la manera como usted nos ha engañado. Y para no ser engañado, pastor, solo hay una sola salida: conocer la verdad. Por eso es que se dice escudriñar las escrituras. Y es aquí donde viene el énfasis de nuestro ministerio. Estudiarlas, ir ahí, saber en qué estamos viviendo, por qué se están dando las cosas, por qué pasa esto, por qué una ley dominical, por qué se viene esto, por qué la primera bestia, cuál es, mira, todo el conflicto, cuál es ahí la primera bestia, cuál es ahí la segunda bestia, cuándo surgen, qué surgen, qué ley va a dar, cuándo se va a dar esa ley, por qué se va a dar esa ley, cuándo se da, qué señales hay. Y cuando uno dice, oh, ahora yo voy a estudiar, y comienza a estudiar y dice, oh, esto es esto, esto es esto, esto está cerca, esto está cerca, esto se está dando, esto se está dando, y uno va mirando lo que nos queda, pastor, alrededor, y dice, mira, ya se dio esto, ya se dio lo de acá, ya se dio, nos toca hacer esto, nos toca hacer de otro. ¿Por qué? Porque nos preparamos. Hay que pensar, pastor, en que cada acción del ser humano, especialmente le voy a hablar al pueblo cristiano, ¿no? El mundo ya es otra cosa, pero el pueblo cristiano debe entender que cada acción que hace se identifica con quién anda. Así es. ¿Ok? Y Dios ve la intención de las acciones. Eso es lo que Dios juzga. Entonces, al Dios juzgar las intenciones, está juzgando el interior de la persona, que es de donde realmente salen, no las cosas que se ven fuera. Porque a veces una persona puede brincar para agarrarse de algo, pero alguien se lo quita y se agarra de otro. Entonces el otro piensa otra cosa. La realidad es que estar vinculado con Dios es lo que nos lleva a tener una real armonía con Dios para salvación. Porque por la razón de que hay un enemigo que fatiga, que lucha porque nosotros seamos engañados, en el sentido de dejar de servir a Dios. Si Job hubiese dejado de servir a Dios porque murieron sus hijos,
no tiene la fe de que Dios le podía dar unos hijos mejores que los que él tenía. Que no tenía que hacer sacrificio por ellos. Y Dios le dio ese regalo. Igual también por la salud. Hay gente que se deprimen por la salud. Claro, es duro, ¿no? Estar enfermo. Es lo más difícil, porque he tenido que visitar muchas gentes en el hospital. Y gente desea morirse ya. Le ruegan a Dios que los mate ya. Pero aún ahí hay que decir, Señor, cúmplase tu voluntad. Porque tu voluntad está por encima de cualquier acción que me pueda pasar aquí en la tierra. Que Dios te guarde, mi querido amigo y hermano. Que Dios te bendiga. Así es, pastor. Entonces, hay un límite. Hay un límite De gobierno, pero el límite de Dios es eterno. Es eterno y Él es el que pone los límites. El que puede los límites. Así Gloria a Dios, que Dios te bendiga. nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Amén. Así es.